Hola, este video es una guía de estudio de economía. En realidad son una serie de recomendaciones para mejorar su estudio de la economía. Esta guía de estudio en realidad ya había sido publicada en mi página de internet www.auladeeconomia.com/guía.htm. Ahí puede consultar el texto. Hasta ahora es que la vamos a publicar en forma de video. El propósito de esta guía es básicamente proveerle algunas estrategias de aprendizaje de manera que usted pueda obtener un aprendizaje significativo en sus cursos de economía y que poco a poco usted pueda ir desarrollando la habilidad de aprender a aprender. Aprender a aprender significa que usted va a controlar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, usted va a determinar qué le interesa aprender, de qué modo puede aprender, qué le sirve para aprender más. Y usted va a empezar a darse cuentas a usted mismo. Cómo usa su tiempo, qué calificaciones obtiene. Ya no es lo mismo que uno tenga que darle cuentas al papá, por ejemplo, o a la mamá, sino que uno mismo se empieza a responsabilizar por sus propios resultados y por su propio aprendizaje. Empezamos a responder de acuerdo con las exigencias de cada tarea. Y entonces, en este caso, usted tiene que determinar cuáles son las tareas que tiene que realizar, cuáles son las tareas más exigentes, cuáles son las tareas más urgentes, por ejemplo, o las más importantes. Y a partir de ahí empieza entonces a planificar y a examinar sus propias realizaciones. Es decir, usted tiene que empezar a jugar con el tiempo, con su agenda, empezar a ver cuáles son las prioridades y empezar a determinar cuáles actividades van a requerir más tiempo y más esfuerzo. De manera que usted se pueda plantear entonces estrategias de estudio apropiadas y que pueda finalmente valorar los logros obtenidos, y algo muy importante es poder empezar a corregir y aprender de los propios errores. Entonces, en cada tema de economía considere lo siguiente. Lo primero es plantéese objetivos. Los objetivos en realidad, de cierta manera, el mismo profesor nos los va a dar cuando nos dan el programa del curso, o incluso los mismos libros, a veces antes de cada capítulo, tienen una lista de objetivos. Entonces, cuando vemos los objetivos del curso, ahí el profesor nos está diciendo qué es lo que él espera que logremos. Así que entonces van a ser una guía valiosa a la hora de orientar el aprendizaje y establecer las prioridades. Luego es importante plantear metas propias, de manera que uno pueda plantear o valorar el nivel de logro. Por ejemplo, si yo quería obtener una cierta calificación, si estoy logrando esa cierta calificación, si deseo, por ejemplo, desarrollar una cierta destreza en un determinado tiempo. Entonces ya ahí estamos hablando de metas propias y que podemos entonces valorar si las alcanzamos o no. Un tercer punto muy valioso es conocer el propio estilo de aprendizaje. Todas las personas aprendemos de modos diferentes. Sin embargo, los expertos han señalado algunos estilos de aprendizaje que ahora vamos a mencionar y que entonces uno tiene que observar qué es lo que me sirve más para aprender y por lo tanto pues aplicar esas técnicas. Y finalmente, algo muy importante son las bases. Cada curso de economía se basa en conocimientos previos. Generalmente se requieren algunos conocimientos básicos de matemática y de estadística o los cursos anteriores de economía e incluso a veces un poco de finanzas o de algunos otros cursos. Entonces, hablando de los estilos de aprendizaje, hay un estilo de aprendizaje que es el visual. Es cuando nosotros aprendemos principalmente a través de gráficas, de mapas conceptuales, de bosquejos, de imágenes. Aprendemos entonces a través de dibujos, aprendemos a través de videos, en fin, ese es el aprendizaje meramente visual. Pero también hay muchas personas que tienen predominantemente un estilo de aprendizaje auditivo. A estas personas les sirve mucho leer en voz alta, repetirse en voz alta, a leer instrucciones verbalmente, de manera que entonces aprenden más de lo que oyen.
Algunas personas también tienen un estilo de aprendizaje verbal, aprenden mucho de lo que leen. Por lo tanto, los libros, los textos, los diccionarios, al tomar notas, también lo que escriben, les sirve mucho a este tipo de personas. Y finalmente, el estilo de aprendizaje kinestésico, que es cuando aprendemos a través del movimiento del cuerpo, las sensaciones, el uso de las manos. En términos generales, todos aprendemos un poco de las 4 formas. Hay un estilo que es el predominante en uno y con frecuencia pues nos sirve usar un poco de cada uno. Lo que tenemos que hacer es identificar qué es en cada caso lo que nos sirve más. E incluso usted puede buscar más sobre esto en internet. Hay test también que le dicen a uno, incluso hay otras perspectivas sobre diferentes estilos de aprendizaje. Otros consejos, algo muy valioso es relacionar los temas de clase con la realidad. Los temas económicos se aplican en nuestra vida diaria, entonces podemos buscar las aplicaciones. Eso, aparte de que nos va a motivar, va a hacer que sea más fácil relacionar los conceptos y por lo tanto tener un mejor aprendizaje. Planificar es fundamental. O sea, tener una agenda, algún calendario, en fin, poder entonces planear las actividades adecuadamente. A muchas personas les sirve estudiar en grupo. Esto tal vez no se puede generalizar, pero sí con frecuencia el discutir con los compañeros un tema, el ayudarle a otros compañeros también refuerza el aprendizaje que uno tiene. Utilizar diversas estrategias. Es cierto que uno puede encontrar una estrategia pues que le ayuda mucho a aprender, pero también diferentes tipos de estrategias ayudan a reforzar el aprendizaje. Autoevaluarse, hacerse exámenes a uno mismo, de manera que entonces pueda identificar uno en qué está fallando y poder corregir. Algo importantísimo es aprender de los errores. Y luego preguntar. La mayor parte de los profesores están anuentes a responder las preguntas de sus estudiantes. Hay grupos y foros en internet, ¿verdad? A través del canal de Aula de Economía usted puede preguntar. En fin, hay muchas opciones entonces para poder hacer preguntas y entonces evacuar todas las dudas que uno tenga. Una recomendación interesante es ir descubriendo cómo piensan los economistas. La mayoría de los libros, por ejemplo, como Parkin, Mochon, Mankiw, Case Fair o Samuelson, tienen un capítulo en que explican cómo piensan los economistas, explican el razonamiento económico. Entonces, los economistas generalmente hacemos gráficas, los economistas hacemos una serie de supuestos. Bueno, aprender cómo es entonces ese razonamiento económico puede ser importante. Y finalmente, algo clave es la motivación. Y hay 3 aspectos que considero muy importantes y que nos pueden motivar. Y es que la economía es importante y útil en diferentes aspectos de nuestra vida. Primero, en nuestras decisiones personales. Si usted necesita, por ejemplo, pedir un préstamo, entonces usted va a un banco y le dicen, bueno, hoy la tasa de interés es tanto, pero la tasa de interés en el futuro, porque el préstamo lo pagaremos a un plazo de 5 años, incluso un préstamo de vivienda puede ser a 20, 30 años. ¿Cómo será dentro de un tiempo esa tasa de interés o cómo será dentro de un tiempo el tipo de cambio? Eso va a depender de las condiciones de la economía en el futuro y para eso entonces usted tiene que entender de economía. Un segundo aspecto corresponde a las decisiones empresariales, bien sea que uno sea un empresario, un emprendedor o que uno sea un empleado, un trabajador en una empresa. Las decisiones van a depender también de aspectos económicos, tasas de interés, tipos de cambio, políticas salariales, impuestos. Entonces hay una gran cantidad de aspectos que afectan las decisiones empresariales y son meramente económicos. Y luego ser un ciudadano responsable, por ejemplo, cuando uno va a emitir el voto, gran parte de la campaña política está relacionada con los aspectos económicos y con mucha frecuencia pues la gente no le da la importancia debida a las propuestas económicas de los candidatos. Bueno, muchas gracias. Le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com, a darle me gusta a este video y compartirlo y suscribirse en el canal de YouTube y en el Facebook de Aula de Economía. Muchas gracias.